Buenas tardes, mi nombre es Laura Cristina González Rojas. Elegí el tema mecanismos dispuestos en la legislación colombiana como la acción de tutela o el habeas data no son suficientes y efectivos para garantizar la protección de los derechos humanos digitales. Esto por cuanto considero que se requiere una regulación desde la parte dogmática mucho más completa que permita que incluso esas herramientas sean debidamente utilizadas. No se encuentra en la Constitución como derechos fundamentales el derecho al olvido que permite la corrección en buscadores digitales o eliminar datos. Se requiere además reconocer nuevos derechos fundamentales, a una ciberseguridad para evitar que hayan víctimas de ciberdelitos como la estafa y que esas conductas no puedan ser denunciadas de manera específica, sino que tengan que serlo con los demás procesos penales cuya investigación podría darse de manera inmediata antes de que el rastro en Internet se pierda, entre otros mecanismos de protección. Que tengamos derecho a la consignación de información familiar y laboral a efectos de que se le dé uso, por ejemplo, para temas de amparos y seguros o de oportunidades para nuevos empleos, pero que las plataformas donde se deposite esta información estén protegidas con los últimos estándares de seguridad. Y finalmente el reconocimiento a nivel interno de los neuroderechos, los que por el momento únicamente estamos protegiendo mediante acción de tutela como la mayoría de derechos digitales. En nuestro país no existen disposiciones legales ni reglamentarias o reglas jurisprudenciales específicas sobre la materia, a pesar de contar con lineamientos y estándares de carácter regional e internacional como la Declaración de Principios Interamericanos en materias de neurociencias, neurotecnologías y derechos humanos, aprobada el 9 de marzo de 2023 por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Los neuroderechos son un nuevo marco jurídico internacional de los derechos humanos destinado específicamente a proteger el cerebro y su actividad a medida que se produzcan avances en la neurotecnología. Entre estos encontramos el derecho a la identidad personal, consistente en que no se podría alterar el sentido del yo de cada uno de nosotros. Libre albedrío frente a decisiones, sin interferencias neurotecnológicas, a la privacidad mental, al acceso equitativo para que todos tengamos los mismos derechos a acceder a la neurotecnología y a la protección contra los sesgos. No se podrá discriminar a las personas a partir de datos obtenidos por neurotecnología. En conclusión, es necesaria la protección de datos, control sobre nuestros datos personales, su uso y destino. Ejemplo, requiere de seguridad en plataformas y finalmente la implementación de una nueva generación de derechos digitales. Regulaciones anteriores que además deben verse unificadas a nivel universal, en razón a que, como lo hemos señalado en los diferentes foros de derecho, aplicarse a la realidad que está regulando, y la realidad digital es universal, lo que facilita la idea de la resolución de conflictos entre países, identificación y asignación de competencia para la resolución de estos conflictos, la uniformidad de conductas y de prohibiciones de un país a otro. En consecuencia, las constituciones de cada país no son suficientes. Por eso crearon la Carta de Derechos Digitales en España, en la que se encuentra el derecho a la identidad digital, a no ser perfilado, a la herencia digital, a la igualdad y a la no discriminación, a la limitación de brechas a la libertad de expresión, a recibir participación veraz, a la protección a la empresa, al acceso a datos de fines estadísticos, al desarrollo sostenible, al acceso a la salud y a la cultura en el ámbito de las neurotecnologías. A nivel interno, además, se necesita la simplificación de la legalidad. En nuestro país los procesos son demasiado largos, en razón al objeto que hay que regular, ya que la solución de conflictos en Internet implica una inmediatez para favorecer la innovación y progreso económico e intelectual sin sacrificar la política pública. En nuestro país y en general los países tercermundistas se deben implementar entidades públicas con facultades jurisdiccionales que adelanten mediante procedimientos cortos la resolución de conflictos que no se lograron resolver inicialmente entre las partes.
En cuanto a esta resolución entre las partes, quiero decir que estoy de acuerdo con la autocomposición o solución inicial de conflictos conforme a normas que regula la comunidad en la que se presente la vulneración o amenaza, y que en caso de no llegarse a una solución o que la solución no ofrezca protección a derechos que trasciendan con una vulneración a derechos fundamentales irrenunciables y mínimos, acudan a la jurisdicción. El amparo judicial es bastante congestionado, además de presentar bastantes requisitos, por lo que se requiere que de normatividad que permita acciones sumarias, con medidas cautelares que protejan los derechos cuya vulneración sea inminente. Finalmente, en cuanto a la acción de tutela o habeas data, acceso a la tutela efectiva y acceso a remedios asociados al derecho y al uso de las neurotecnologías, la acción de tutela encontramos que es el mecanismo que se está utilizando para protección de los derechos fundamentales, es procedente frente a vulneraciones causadas por el uso de las neurotecnologías y en general para la protección de derechos digitales. Sin embargo, esta acción carece de fin indemnizatorio, es decir, mediante la acción de tutela no se puede ordenar el resarcimiento de la vulneración de derechos, y cuando ya la vulneración se ha dado, es improcedente la acción de tutela. Otra acción disponible es la acción de grupo, la cual procede en casos de perjuicios individuales causados a un número plural de personas por una misma causa, que también cuenta con un trámite preferente. Por lo demás, solo restarían las acciones derivadas de la responsabilidad contractual o extracontractual, que no suelen ser expeditas. Tampoco es factible su utilización para amparar casos como estafas o delitos para cuya protección la acción es considerada improcedente, dejando de lado la inmediatez y urgencia que requiere este tipo de protección. En consecuencia, se requiere la creación de entidades con competencia y regulación especial para los fines ya descritos. Mil gracias.